Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio 3 de la guía 2.4. Dice que hay que escribir un programa en Python que solicite al usuario un número entero de dos o más dígitos. El programa debe sumar los dígitos del número ingresado entre ellos. O sea, por ejemplo, como dice aquí, si se ingresa el 2023, se debe sumar el 2 más el 0 más el 2 más el 3. Como resultado, el programa entregaría el número 7. Eso es lo que vamos a resolver ahora. Empecemos. Vamos a ir haciendo esto escaladamente. Lo primero es, vamos a hacer la instrucción para poder solicitar que el usuario ingrese un número al programa. Vamos a crear una variable donde vamos a guardar el número ingresado por el usuario. O sea, llamar número. Con el signo igual vamos a guardar lo que el usuario va a ingresar desde el teclado. Eso lo hacemos a través de input. Vamos a escribir un mensaje al usuario. Ahí ingresa un número de dos o más dígitos. Ahora, obviamente si ejecutamos esto, vamos a ver aquí en la terminal que efectivamente puedo escribir algo y al apretar Enter va a entrar al programa. Ya tenemos una parte lista. Lo segundo, tenemos que eh, verificar dos cosas aquí. Aquí hay que verificar dos condiciones. Condición 1 sería que debe ser un número. Y la condición 2, si es un número, debe tener mínimo dos dígitos. Ahí tenemos estas dos condiciones. La condición 1 sería que este número que ingresa el usuario tenemos que verificar que sea un número. Y la otra condición es que en el caso de ser un número, este tiene que tener mínimo dos dígitos o más. Y cumplirse estas dos condiciones, recién ahí podemos realizar las tareas para poder sumar los números entre ellos. Entonces, vamos a construir estas dos condiciones. Las podemos hacer las dos en una sola, unidas a través de un AND, para que se cumplan los dos a la fuerza. Entonces necesitamos un IF. Y aquí hacemos lo siguiente. ¿Cómo verificamos que un número? Tenemos unos par de métodos que podemos usar. Por ejemplo, como el siguiente, mira. Todo lo que ingresamos a través de input es un string. Entonces, lo que tenemos aquí en número es una variable de tipo string. Las variables de tipo string poseen una serie de cantidad de métodos que nosotros podemos invocar a través del nombre de la variable. Como por ejemplo isNumeric, que nos entrega verdadero o falso. Si es verdadero significa que lo que hay guardado ahí es un número, y si es falso no es un número. Mira, podemos probar esto así. Con un print número punto y llamamos al método isNumeric. Como es un método, termina con dos paréntesis. Vamos a ejecutar el programa. Nos pides acá un dígito. Por ejemplo, vamos a ingresar un dígito, un número de un dígito. Nos da verdadero. Es un número. Vamos a ejecutar de nuevo. Por ejemplo, dos dígitos. Nos dice que es un número. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a ingresar uno con decimal. Nos dice que es falso.
Bien, el programa dice solo enteros. Así que ese número decimal lo da falso. No lo toma como un número. Si ejecutamos de nuevo, ingresamos cualquier cosa, enter, nos dice falso, no es un número. Así que podemos usar isNumeric para saber si es un número o no. Y el programa no se va a romper al ingresar letras. Entonces, ¿cómo usamos esto? Vamos a quitar este if, perdón, ese print, y lo vamos a transformar en un if. Y ahí tengo la primera condición. Esto que tengo aquí sería cómo hacer esto. Número isNumeric es igual a true, pero para no escribir igual true, podemos hacerlo de forma más corta y simplemente quitarlo y hacerlo así. Entonces tú ya sabes que isNumeric va a entregarte falso o verdadero. Entonces el resultado que te entregue quedaría en este lugar. Por ejemplo, si número es un número, entonces isNumeric nos va a entregar verdadero, por ende esto se va a transformar así. Lo cual estaría bien. Sí, sería una condición verdadera de forma explícita. Si nos entrega falso, quedaría el false ahí. Ahora, si se cumple esta condición, vamos a usar un AND y vamos a crear otra condición, la otra que se tiene que cumplir, que es esta de acá, que el número tiene que tener de 2 dígitos hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos averiguar que existan 2 dígitos dentro de número? Con la función len. La función len, recuerda que cuenta la cantidad de elementos que tiene un objeto iterable, y lo que ingresamos a través de input es de tipo string. Entonces, número es un objeto iterable. Por ende, len nos va a contar la cantidad de letras o de caracteres que hay en número. Número todavía sigue siendo un string. No lo hemos transformado a tipo de dato numérico. ¿Ok? Todavía lo estamos trabajando como un string. Entonces, ¿qué va dentro de len? El nombre de la variable, que tiene que ser iterable. Entonces, número, que es de tipo string, len nos va a contar 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, si quieres ver eso, por ejemplo, podemos por mientras dejar en comentario esta línea, aislamos el len y hacemos el mismo experimento que hicimos con el print. Adentro del print usamos el len para que el resultado que nos entregue el print lo envía a consola. Ejecutamos el ejemplo, el ejercicio. Un dígito, por ejemplo, un número, vamos a 2 dígitos. Me dice que 2. Si ingreso un número de un dígito, 1. Este me cuenta la cantidad de caracteres que hay. Vamos a quitar y vamos a volver a activar la línea. Y finalizamos la instrucción con 2 puntos para empezar a escribir el bloque ya. Ahora, ¿qué hacemos adentro si esto es verdadero? Bueno, si estamos aquí abajo en este camino, significa que el número, el dato ingresado es un número de 2 o más dígitos. Si da falso, el if vale, si estamos en el else, entonces el número ingresado podría ser un dato que no es numérico, o si es numérico, esta condición de acá sería falsa porque sería un número de un solo dígito. Aquí tenemos este if de 2 caminos, entonces vamos a trabajar primero acá abajo, en el camino por verdadero, aquí.
Ya, si se cumplen ambas condiciones, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer... Ah, perdón, este de acá arriba me falta completar esta condición. Esto solamente me devolvería un número aquí nomás. Pero tenemos que verificar que ese número sea mayor o igual a 2. Ahora sí. Es decir, el len, el número que nos retorne len, tiene que ser 2 o mayor. Es la única forma que dé verdadero. Y este tiene que ser un número. Entonces, si estamos aquí, ya estamos asegurados 100% de que el dato ingresado es un número y tiene dos dígitos o más. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora no es transformar el tipo de dato completo a un número, sino que todavía lo vamos a seguir trabajando como una cadena de caracteres. Entonces, lo que vamos a hacer es con un for, vamos a recorrer número para ir elemento por elemento. Así sería. Vamos a usar el índice del for. Voy a usar una D de dígito. En donde vamos a usar este for en el número. En nuestra variable ingresada por teclado. Ahí está. Sabemos que es un número. Y puede ser un número de 2, de 3, 4, 5 o más caracteres. Ahora, ¿qué hacemos adentro de este for? Este for, cualquier instrucción que nosotros vayamos a escribir dentro de este for se va a aplicar para todos los datos. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, creo una variable, por ejemplo un num, y en ella voy a guardar ¿qué cosa? Voy a transformar a entero el dígito que está guardado en D. Significa que este for me va a ir letra por letra en número. Y desde la primera hasta la última va a realizar por cada una de ellas esta instrucción. Entonces en la primera letra va a tomar la primera letra, la va a guardar en D y la transformamos a entero y después la guardamos acá. En la segunda iteración, este for va a estar en el segundo carácter, en la segunda posición del número. Y ese número le va a hacer el mismo proceso que el anterior. ¿Por qué? Porque va a estar guardado aquí en D. Entonces, D lo tenemos aquí adentro de int. Este lo va a transformar a entero y lo va a guardar en num. Y así sucesivamente, por cada uno de los datos, por cada uno de los caracteres guardados en número, realizaría esta operación. Entonces, ahora, esto lo que está haciendo sería transformando, en resumen, transformando cada número individualizado por separado en un entero, cada dígito. Entonces, ahora los tenemos que sumar entre ellos. Entonces, ¿cómo los sumamos? Vamos a necesitar un acumulador. Entonces, ese acumulador lo vamos a crear acá arriba. Antes de pedir el número, vamos a llamarle suma y lo vamos a inicializar en 0. Entonces, dentro del for vamos a ir aumentando, acumulando en esta variable la suma. Entonces, ¿cómo se hace esa instrucción? Luego de haber transformado el dígito, ¿verdad?, a un tipo de dato entero, ahora lo sumo. Y la suma la guardo en suma, en la variable suma. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos el nombre de la variable suma con el signo igual para guardar en ella. ¿Qué queremos guardar? Ir acumulando los números. Y estos valores no se tienen que perder. Entonces, para que no se vayan perdiendo y la suma se vaya acumulando, suma tiene que ser igual al mismo valor que tiene suma. Eso se hace de suma es igual a suma. Y a esto tú le agregas el nuevo valor. Entonces el nuevo valor sería el que está guardado en num. Ahí. Entonces ahora hacemos que el for recorra cada uno de las letras que están guardados acá, cada uno de los números, ¿cierto? Los transforma a entero, lo guardamos en num y luego los sumamos. Entonces esperamos que el for termine de hacer todo ese proceso y cuando finalice, ¿verdad? Entonces esto sería fuera del for. Vamos a mostrar con qué valor terminó suma. Y vamos a mostrar eso en pantalla con un print.
Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Así quedaría. Entonces cuando el for termine de recorrer dígito por dígito, ¿cierto? Por cada vuelta, por cada dígito, los vamos a ir sumando. Y cuando finalice, va a lanzar este print. En pantalla va a mostrar la suma de los dígitos de. Aquí aparecerá el número que ingresó el usuario. Y aquí aparecerá la suma de cada uno de los dígitos. Ahora, falta el else. Cuando no es un número. ¿Qué pasa cuando no sea un número o sea un número de un solo dígito? Simplemente le vamos a decir al usuario, debe ingresar un número de 2 o más dígitos. Así. Entonces ahora ejecutamos esto. Ingrese un número de 2 o más dígitos. Por ejemplo, ingreso un número de un solo dígito. Vamos a ingresar un 4. Me dice, debe ingresar un número de 2 o más dígitos. Ahí el programa terminó. O sea, si quiero volver a probarlo, debo volver a ejecutarlo. Lo ejecutamos de nuevo. Un número de 2 o más dígitos. Va a ingresar puras cosas que no sean números. Me dice, debe ingresar un número de 2 o más dígitos. Y el programa no se cae, no se rompe, sigue estable. Lo ejecutamos de nuevo. Ingresamos un número de 2 o más dígitos, por ejemplo 2024. Y nos dice que la suma de los dígitos de 2024 es 8. Es decir, 2 más 0 más 2 más 4 es 8. Está en lo correcto. Ahora, ¿cómo harías para que en el caso de que se ejecute este else de acá, el programa vuelva a pedir el número sin que tengamos que volver a ejecutar el programa de nuevo? Bueno, para ello tendríamos que encerrar todo este código menos suma desde la línea 7 a la 16 dentro de un ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a crear ese ciclo. Vamos a usar un while. Tenemos que crear una condición. Para hacerlo más simple, vamos a crear una condición explícita en true. Esto significa que este while siempre va a estar en verdadero. Ahora, tenemos que aprender a escapar de este while. Entonces, si yo hago esto, tan simple como agregar un while, en true, el suma es igual, lo dejo a 0 para que no se me esté reseteando cada rato la suma. ¿Okay? A no ser que ande buscando ese efecto. Entonces, el número que yo ingrese, vamos a averiguar si es un número o si tiene más de 2 dígitos. De ser así, realiza la suma, nos muestra en pantalla el resultado. De no cumplirse esta condición, salta al else y nos muestra este mensaje. Luego volvería al while, como está en true, vuelve a entrar al código y ejecutaría todo esto de nuevo, eternamente. Vamos a probar esto. Ejecuto, me dice ingrese un número de 2 o más dígitos. Me dice que el número tiene que ser de 2 o más dígitos, ingreso un 4, está bien. Y me vuelve a pedir un número, sin volver a iniciar el programa. Ingreso puro letras. Lo mismo, me dice que ingrese un número de 2 o más dígitos. Me vuelve a pedir el número. Por ejemplo, ahora ingreso el número de 2 o más dígitos. 2014. La suma debería ser 4, 5, 6, 7. Ahí está. La suma de los dígitos de 2014 es 7. Y me sigue preguntando números. Por ejemplo, el 23. La suma de
los dígitos de 23 es 12. De 2 más 3, 12. Aquí hay un error. Esto debería ser 5. Si yo ingreso un 23, me dice 17. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque suma. Mira, qué bueno que pasó esto. Qué bueno que hicimos este experimento. ¿Por qué? Porque en suma se están acumulando los... eh, como lo tenemos afuera, entonces se están acumulando todas las sumas de las veces que volvemos a ingresar un número correcto. ¿Ok? Un número que sea de 2 o más dígitos. Y eso es porque estamos aquí dentro del while. Por ejemplo, si quisieses este efecto, o quisieses arreglar esto, es decir, que quede así, pero que se resetee la suma, ahí sí que tendríamos que la suma esta, ingresarla dentro del while, y salgo con control C y vuelvo a ejecutar de nuevo. Entonces, si ingreso números de 2 dígitos, por ejemplo el 45, ahí dice que es 9 la suma. Ingreso al 23, 5, ahora está bien. El 12, la suma es 13. 2014, 7, ahora está bien. ¿Ves? Ya, pero si esto sería si necesitases ejecutarlo varias veces. ¿Ok? Hasta que en un momento decías, hasta aquí llego, quiero salir y terminas. ¿Ok? En el caso que solo lo desees ejecutar una sola vez, pero si el usuario ingresa un número incorrecto, volver a pedírselo, no vas a tener ningún problema con que suma esté fuera del while. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es que una vez que se cumplan estas dos condiciones, sumemos los números, mostremos el resultado de la suma en pantalla, tenemos que salir del while para terminar el programa. ¿Y cómo escapamos de este while que está en true? Es bien fácil, simplemente escribiendo un break después del print. Entonces va a mostrar el mensaje en consola, realiza el break y termina el programa. Entonces nosotros podríamos marcar el fin del programa acá con un print. Print. Fin programa. Entonces ejecutamos esto. Control C para detener abajo y vuelvo a ejecutar el ejercicio. Voy a ingresar datos incorrectos. Puedo estar aquí eternamente ingresando datos incorrectos. Y si ingreso un número correcto, el año, por ejemplo, 2024, me dice que la suma de los dígitos es 2024, la suma de los dígitos de 2024 es 8 y fin programa y termina. Entonces ahí tenemos construido el ejercicio 3 de la guía 2.4. Y este ejercicio te va a dar todo lo que es el impulso para poder desarrollar, me parece mucho que era el 6 el otro, el del tarot. Así que estamos listos. Chao, chao.